Pero qué tal, muy buenas. Claramente ya sabemos dónde estamos. Estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Hoy 16 de enero de 2023. Ya hemos hecho un directo, vamos a ver qué novedades tenemos y sobre todo plasmaros estas imágenes con mi preciosa y sensual voz para que estéis al tanto de todo lo que va sucediendo, en este caso en el interior. Claramente. Bueno, antes de que se vayan, ahí podemos ver cómo están hormigonando la parte del techo de la nueva sección de grada, esa grada del fondo sur, esa parte de tribuna. Hemos visto cómo estaban hormigonando justo en esos paneles de encofrado, donde estamos apuntando ahora. Ahí está uno de ellos fracasando y podemos ver que también están ahora hormigonando la parte alta de esa zona del techo, pues con pendiente, esa nueva forma de grada totalmente reconstruida. Podemos ver a estos pedazos de cracks, uno con... ¡Ay, mira cómo sale! Parece que acabo de comer y... Bueno, hay gente que está comiendo, mejor no decir lo que iba a decir. Ahí vemos cómo están con el conducto, la manguera, procediendo a echar ese hormigón en la zona, y otros están pues sujetando la manguera porque anda que no pesa eso. Otros están con las paletas, otro está con el vibrador, que creo que es este de aquí, el del medio. Ese vibrador neumático, esa porra, como dicen ellos. Y ahí vemos cómo están hormigonando. ¿Qué más novedades tenemos? Tenemos novedades, así que no te vayas. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Vamos a enfocar la parte de la visera. Ya sabéis que está totalmente puesta esa primera capa y mirad lo que están haciendo ahora. Están colocando esos raíles, esas piezas, para después empezar ya a colocar ese aislante y posteriormente ya por último pues las lamas in the night. Ahí podemos ver que coge forma, podemos ver esos raíles que colocan en las cubiertas, en este caso en la cubierta fija, y que luego posteriormente pues ya empezarán a colocar lo que viene siendo el aislante, esa lana de roca. Siguen trabajando en la parte superior, justamente en la parte del suelo del skywalk, en esa zona. Hasta hace un momento estaban soldando. Creo que en el vídeo, de los detalles que subiré luego más tarde, se ve mucho mejor, pero ahí tenemos a un pedazo de crack también llamado soldador que está trabajando en esa zona de ahí. Vamos a bajar un poquito la mirada, vamos a ver qué está pasando en la parte de los palcos. Ya sabéis que se llevaron los asientos blancos, pues esos asientos que iban a colocarse en la parte ya de la grada de los palcos VIP, donde hasta ahora de momento no los han colocado, no los han vuelto a colocar, más bien es la palabra, es la frase, porque ya sabéis que estaban, pero se los llevaron. Me imagino que será el motivo del parón, pero ahí vemos cómo siguen trabajando en todas esas zonas, rematando todo lo que no dio tiempo en su día. Modo gran angular, vámonos al lateral oeste, vámonos a la parte superior del cuarto anfiteatro, ahí en Castellana, donde tenemos novedades. Vamos a ir poco a poco barriendo de izquierda a derecha para que veáis todo lo que se está produciendo en toda esa zona, donde vemos un montón de trabajadores, trabajos de radial. Vemos como poco a poco se empiezan a ver mucha actividad y con mucha claridad ya todas esas zonas, todos esos nuevos accesos que van a estar presentes y disponibles en el nuevo Bernabéu. Mirad cómo ha avanzado todo eso, Ahora vamos a subir un poquito la mirada porque hay una cosa que no quiero que os perdáis. Lo dijimos la semana pasada aquí en el canal y lo vamos a ver en primicia aquí en el canal de JR. Ya sabéis, suscríbete, dale al like y activa las notificaciones. Podemos ver toda la parte superior que siguen formando poco a poco, con calma, pero sin pausa. Ahí podemos ver cómo poco a poco lo siguen haciendo. Vamos a subir un poquillo la mirada porque quiero que lo veáis claramente. Toda esa parte nueva del Skybar, todas las piezas completamente listas y formadas en su sitio. Pudimos ver la semana pasada que empezaban a colocar esas redes anticaída y mirad, vamos poco a poco, lentamente, como dijo Ozuna y Daddy Yankee. Podemos ver la grúa también desde el interior. Parece que en el día de hoy no va a trabajar, hace mucho aire, bueno, hay mucho aire, y nos adentramos en el misterioso mundo del Skybar poco a poco. Me hago de rogar, sí, pero es que merece la pena, Mirad lo que tenemos en pantalla, mirad lo que tenemos en pantalla. La semana pasada dijimos que iban a empezar ya a colocar la chapa para formar ese techo del Skybar, esas redes anticaídas colocadas la semana pasada. Pues mirad lo que tenemos en la parte norte, para que os hagáis una idea. Voy a quitar el zoom, ahí está, la parte norte ya han empezado a colocar chapa para ir terminando con esa estructura, ese Skybar
en la parte superior del lateral oeste, ahí en Castellana. Tenemos 3 cerchas arriba en el lado sur. Vamos a ver cuántas han unido y por dónde exactamente. Vamos a ver porque en el lateral oeste podemos ver muy claramente que han unido pues la mayoría de estabilizadores. Podemos ver que ya los han unido. Vamos a ir haciendo un zoom para que lo veáis, qué han unido y qué no han unido. Por eso las grúas están hoy abajo. Hoy no han trabajado por el aire, pero aún así seguiremos viendo actuaciones ahí arriba. Podemos ver que en esta parte de los estabilizadores, en la parte más este, aún faltan algunos por unir. Donde veamos eslingas naranjas es que aún falta por unir un total de más o menos 3 estabilizadores en esa fila de la parte inferior de las cerchas. En esta parte de aquí parece que faltan 2 y vamos a seguir hacia la izquierda para que veáis. Esta está totalmente unida, completamente. Podemos ver todas las uniones completamente unidas y a la izquierda podemos ver que también está prácticamente todo unido menos una de ellas. Ahí podemos ver el estabilizador con sus eslingas naranjas. En resumen, está todo prácticamente unido, a falta de que se pongan a funcionar las grúas Courtois y Holland por las inclemencias meteorológicas. Eso está a puntito de caramelo. Y estas, pues bueno, de momento ya sabéis que hasta que no coloquen las 3 restantes no se van a unir. Por ahí podemos ver los estabilizadores totalmente sueltos y agarrados por las eslingas. Quitamos el zoom, volvemos a la grada baja del lateral oeste, donde pudimos ver la semana pasada cómo estaban hormigonando esa franja de esa parte de la grada, y podemos ver que ya han colocado sus correspondientes barandillas, aunque bueno, no se ve muy bien desde aquí, pero ahí han colocado las barandillas. Es más, tenemos al grupo de soldadores en la zona y podemos verles que están trabajando, están actuando en la parte superior de esa grada. Oye, por cierto, aquí, hablando de la grada oeste, mirad lo que tenemos en pantalla. Grada oeste, la parte central, ese nuevo vomitorio donde tenemos ya todos los asientos totalmente colocados, vomitorio completamente listo. Y mucha gente se pregunta que por qué han hecho un vomitorio ahí. Realmente la respuesta pues no la sé, oficialmente no la sé, pero eso me imagino que les habrán obligado por ley a hacer más accesos para la evacuación de aficionados por si hay algún problema. Y vuelven las palomas. Claro, no está el espantapalomas, pues ¿qué pasa? Pues que aprovechan y vienen aquí a comerse las semillitas porque dicen que están muy buenas, tienen muchos nutrientes. Y claro, pues las palomas no son palomas si no vienen al terreno de juego, al Santiago Bernabéu, a comerse las semillitas. Ya todo completamente techado, toda la primera capa colocada en la parte de la visera sur. Podemos ver el carril de la cercha, como ya está totalmente tapado. Ojo, 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 ojo lo que estamos viendo aquí. Están empezando a colocar, bueno, ya han colocado más, pero están colocando en estos precisos instantes esos refuerzos, esos soportes verticales, ahora mismo en la parte de ampliación del tercer anfiteatro, entre el tercero y cuarto anfiteatro del lateral este, ahí en la esquina de la Torre D. Ya por fin empezamos a ver con mucha claridad todos los avances que se tienen que producir en esta parte del tercer y cuarto anfiteatro del lado del lateral este, bueno, entre el lateral este y el fondo norte, y por fin empezamos a ver trabajos en toda esa zona después de tanto tiempo haberles visto totalmente parada toda esa zona. Pero tiene que ser difícil incrustar todas esas piezas entre los andamios y la fachada. Pero ahí vemos cómo están colocando, están en estos debidos momentos, están colocando esos soportes verticales, al igual que tenemos en la parte de la derecha. Están un poco escondidos, pero ahí podemos ver cómo ya han ido colocando diversos soportes verticales en las diferentes partes de la pared de esa separación entre el fondo norte y el lateral este. Vamos a hacer un último zoom para que lo veáis, cómo lo introducen poco a poco en toda esa zona. Qué maravilla, poder ver claros avances en toda esa zona después de tanto tiempo, sí que actuaran y ya se echaba de menos. Bueno, ya estamos en la parte panorámica del Tour Bernabéu. Vamos a ver qué nos ofrece, todas las novedades del lateral este en el día de hoy. Bueno, podemos ver aquí en primera instancia, podemos ver que ya esa parte del suelo que siguen alargando, el skywalk, podemos ver que la chapa empieza ya a asomarse
desde el interior. Buenas noticias, así solo nos sacamos imágenes y exclusivas desde el exterior de esta situación y de estos trabajos que se están produciendo en la parte superior del lateral este. Ahí podemos ver cómo empezarán y continuarán con la instalación de esa chapa para formar el suelo del skywalk. ¿Qué más está pasando en toda esta zona de aquí? Mirad cómo poco a poco van quitando, aparte de los andamios, las vallas blancas que han estado tanto tiempo aquí en la parte del lateral este, entre el primero, segundo y tercer anfiteatro. Hemos visto la demolición, aún demolición, de esa antigua zona de prensa y esa formación de la nueva zona de prensa en la parte superior, justamente en esta zona. A ver si vemos con más claridad que otros días lo que está sucediendo en toda esa zona, donde podemos ver que no se ve nada. Claro que sí, babies. Nada, es que esa zona se ve fatal por la oscuridad, los andamios que hay. Nada, se ve mal, pero en teoría toda esta zona de ahí tiene que estar habilitada para cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí en el Santiago Bernabéu. Continúan los trabajos de instalación de barandillas. En el primer anfiteatro lo podemos ver claramente en la parte del primer anfiteatro, entre el primero y segundo anfiteatro podemos ver cómo han colocado esas respectivas barandillas para esos descansillos. Poco a poco han ido colocando esos pasamanos totalmente reciclados del antiguo primer anfiteatro. Supuestamente ya han alineado todos esos pasillos entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este, y tenemos muchas ganas, muchísimas ganas de ver la llegada de los asientos a esta parte del lateral este. Veremos a ver si colocan los nuevos, si colocan antiguos, esos azules del Classic Bernabéu, pero el ansia me puede de ver la llegada ya de esos asientos para la nueva zona, para la nueva grada del lateral este. Oye, cómo están quitando poco a poco más andamios, parece que ya han unido del todo todas esas riostras de la cubierta del lateral este. Me gusta. Así que nada, estas son las novedades del interior del día de hoy, 16 de enero de 2023, así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, déjenme un like trepidante, emocionante, suscríbanse al canal para seguir los avances del Real Madrid y las obras, y nos vemos en un ratillo. Chao, pescado.